Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Escríbeme en el chat o a través del micrófono si me estás escuchando claramente, si se escucha bien, para poder continuar con la presentación. ¿Me escuchas? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. De igual forma, para aquellos compañeros aprendices de nuestra ficha 243896 que puedan conectar el día de hoy, recuerden que esta sesión va a quedar grabada y posteriormente yo les hago llegar el enlace para que vean la grabación y la clase tanto por YouTube como por correo electrónico. Hola Blemi, hola José, hola ladies, bienvenidos, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Les agradezco, me confirmen. ¿Sí me escuchan? Ya sea a través del chat o sea a través del correo, de su voz, para poder estar segura de que se está escuchando la grabación que va a quedar. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Sí, profe, yo, Andrea Lugo, la escucho. Ok, gracias, Andrea. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra presentación del día de esta semana. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me confirman si están visualizando la pantalla que les estoy compartiendo. En este momento les estoy compartiendo la guía de aprendizaje que estamos desarrollando en nuestra ficha. Recuerden que esta ficha es la 243896 de contabilización de operaciones y es importante que al momento de ustedes hacerme el envío de las evidencias me coloquen a qué número de ficha pertenecen y el nombre de su formación, porque como me lo están enviando por correo electrónico y por WhatsApp, pues para hacer la distinción y poderlos guardar como evidencia en la carpeta que le corresponde a cada uno. Recordemos que para esta semana estaban propuestas dos evidencias. La evidencia número 1 de apropiación de conocimientos, que consistía en dar respuesta a unos interrogantes sobre cuál era la capacidad de un tanque de gasolina para un instructor SENA, teniendo en cuenta de que se cobraron $9. En este caso, la respuesta correcta era la respuesta B, o lo que podría ser también 4,5 galones como tal. ¿Ok? Les voy a activar, tienen el chat activado también para que puedan ustedes escribirme allí si no me escuchan o si me escuchan. José dice que no me escucha. ¿No me están escuchando en este momento? ¿O es solo José? Profe, yo sí la escucho perfectamente. Ok, perfecto. También estábamos desarrollando la evidencia número 2, que era una evidencia a desarrollar desde sus conocimientos en el área de contabilización de operaciones y consistía en dar respuesta a qué es lo que se está informando, es decir, qué tipo de información manejan ustedes en el área de contabilización de operaciones, con qué criterio clasifican la información ustedes en esa área, ya sea por criterio de qué, de estados financieros, orden de entradas y salidas de dinero, depende del criterio que ustedes estén manejando.
y así pues ir dando respuestas a cada una de estos interrogantes. No es una respuesta que ya está prediseñada, es una respuesta que sale de ustedes mismos con sus propias palabras. El día de hoy vamos a desarrollar la evidencia número 3 y la evidencia número 4. Entonces, con el objetivo de darle fundamento para que tengan las herramientas necesarias para desarrollar estas evidencias, me voy a pasar aquí a nuestra presentación y voy a proyectarles en este caso desde donde pueden ustedes consultar esta diapositiva para el desarrollo de la evidencia número 3 y número 4. Específicamente desde la diapositiva número 19, donde nos habla sobre la tabla de frecuencias agrupadas. Hoy vamos a trabajar con esta temática que se llama tabla de frecuencia simple. Tabla de frecuencia no agrupada o tabla de frecuencia simple. ¿Y qué es la tabla de frecuencia no agrupada o tabla de frecuencia simple? Esta tabla de frecuencia no agrupada es la que nos permite a nosotros ordenar la información que recolectamos en el área de operaciones contables, y de esa manera podríamos nosotros dar algún tipo de conclusión sobre la información que estamos trabajando. La tabla de frecuencia simple nos permite a nosotros organizarla en forma de tabla, como su nombre lo dice, y también nos va a permitir posteriormente hacer gráficos estadísticos que nos permitan interpretar la información. Es importante que nosotros al momento de estar elaborando esta tabla de frecuencia simple tengamos presentes los diferentes componentes de esta tabla de frecuencia simple. Y para tener claro cuáles son los componentes de esta tabla de frecuencia simple, vamos a ir clasificando estos elementos. Lo primero que tenemos que tener presente es la variable que estamos trabajando, que en este caso la vamos a representar con el símbolo XY. El símbolo XY nos va a representar a nosotros la variable o los datos que estamos trabajando para poder organizar o procesar la información. ¿Ok? Entonces, siempre que nos hablen de variable, lo vamos a simbolizar con el signo XY. XY. También la tabla de frecuencia simple va a estar compuesta por frecuencias. Cuando la palabra frecuencias la trabajamos en la tabla de frecuencia simple, es importante que nosotros entendamos cuál es el significado de esa tabla de frecuencia simple. Entonces me gustaría los que tienen disponible micrófono que me comentaran qué entienden o qué se imaginan que sería eso de frecuencia. ¿Qué sería eso de frecuencia? Cuando se refiere de pronto a frecuencia, quiere decir que es frecuentemente una variable, o sea que se hace constante. Entonces, frecuentemente quiere decir que se da de forma repetida, ¿verdad? Exactamente. Que se da de forma repetida. Ok. Bueno, un consejo para ustedes cuando ingresen a este tipo de sesiones en línea. Es importante que para ahorrar megas, para ahorrar datos y para facilitar la velocidad de la comunicación, no utilicen la cámara, porque esto les consume más mega y les consume más datos. Entonces no activen cámara a no ser que sea necesario activar cámara, para que la velocidad de la información y los audios les lleguen mucho más rápido y puedan visualizar lo que se está proyectando de forma más fácil. Eso como consejo, no solamente con este tipo de sesiones, sino con las demás sesiones que puedan realizar en otras plataformas. Bueno, entonces cuando hablamos de frecuencia, tal como nos decía Andrea, es esa variable o esa característica de información que estamos analizando en el área contable que se repite de manera constante o que se repite
frecuentemente. Para ese caso nosotros vamos a trabajar con nuevas frecuencias y las vamos a denotar con FI. Las frecuencias las podemos trabajar de manera absoluta. Entonces, la FI nos va a significar a nosotros frecuencia absoluta. Siempre que veamos la palabra FI, estamos hablando en este caso de frecuencia absoluta. Entonces, voy aquí a escribirles con el computador el significado de cada uno. XI significa variable o dato que se está trabajando. La frecuencia, entonces, la vamos a denotar con FI, que va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene siendo el número de veces que se repite la variable o el número de veces que se repite la característica o el número de veces que se repite la información. Ok. Entonces vamos aquí para que ustedes lo vean bien. Ahora, estas frecuencias las podemos expresar en valores absolutos. Cuando yo hablo de valores absolutos, estoy hablando que lo puedo expresar como una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 100 veces. Ahí estoy expresando en valor absoluto. Pero también lo puedo expresar de forma acumulada, es decir, lo que se dio antes sumándolo con lo que se está dando en la actualidad. Cuando yo hago este tipo de frecuencias, la llamo frecuencia absoluta. Entonces la vamos a simbolizar con FIA, que nos va a indicar que estamos trabajando frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ampliar aquí para que se vea bien. Frecuencia absoluta acumulada. Ahora, esta frecuencia absoluta acumulada siempre la vamos a tener presente al momento de calcularla, teniendo en cuenta la frecuencia absoluta que la antecede. Por decir algo, la frecuencia absoluta número 1, acumulada número 1, siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta número 1. Si yo voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada número 2, yo tengo que sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Si yo voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada número 3, yo tengo que sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3. Es decir, que se va acumulando o se van sumando a medida que se vayan dando estas frecuencias. Estos lo expreso con números enteros, por eso se llama absoluta, porque lo estoy expresando con números enteros. Las veces que se repite el dato o la variable, recordemos que este dato o esta variable son las características de la información, ¿verdad? Y recordemos que esas características de la información pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas, ¿verdad? Cuantitativas porque se pueden expresar de manera numérica y cualitativas porque se pueden expresar de manera cualidad, a través de atributos, con palabras, no con números. Ahora, si aquí lo estoy expresando con números enteros, las frecuencias también las puedo expresar con números decimales. Y al expresarlas con números decimales, la voy a expresar en signos porcentuales. Entonces, las frecuencias que se expresan en forma porcentual, las vamos a llamar frecuencias relativas, porque son porcentuales. Frecuencias relativas. Y las vamos a simbolizar con las letras FR. Recuerden que esta frecuencia relativa siempre la expresamos de forma porcentual. Y esta frecuencia relativa que se expresa de forma porcentual
no se expresa, tiene una fórmula como tal, que se las voy a escribir en este momento. ¿Cuál es esa fórmula? Viene dada por la división, frecuencia relativa, voy a escribírsela aquí, viene siendo igual a FI, es decir, la frecuencia absoluta, dividido entre la muestra. Y eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Por qué lo multiplico por 100? Porque necesito que me dé en signos, en forma porcentual. Y esta viene siendo la fórmula que vamos a trabajar para la frecuencia relativa, que se expresa como la división de la frecuencia absoluta entre la muestra multiplicado por 100. Siempre lo vamos a expresar o lo vamos a calcular de esta manera. Ahora vamos a hablar con la frecuencia relativa acumulada. La fórmula de cálculo es igual a la frecuencia absoluta acumulada, solo que lo hacemos con los resultados de la frecuencia relativa. Entonces, frecuencia relativa acumulada la vamos a expresar de esta manera como FRA, que va a ser frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada tiene como fórmula de cálculo la misma que utilizamos con la frecuencia absoluta acumulada, solo que en vez de FI-A vamos a utilizar FR y en vez de FI vamos a utilizar FR. Y la fórmula de cálculo es la misma. La primera frecuencia relativa es la frecuencia 1 de relativa acumulada. Aquí vemos que para calcular la frecuencia relativa acumulada número 2, pues tenemos que sumar la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2, y así sucesivamente. Entonces, le voy a agradecer a las chicas que están trabajando con la pizarra, que dejen la pizarra quieta para que no haya inconvenientes. Entonces, vamos a borrar ese rayón allí. Y acá seguimos. Entonces, frecuencia relativa número 3 viene siendo igual a la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2 más la frecuencia relativa 3. Estos serían los componentes de una tabla de frecuencia, teniendo en cuenta que siempre que vayamos a expresar la muestra, la vamos a expresar con el símbolo N. La N significa la muestra, que es el número de elementos o de datos que se está analizando. Entonces, llamar. Entonces, por favor, los que estén con el micrófono encendido y tengan conversaciones externas, apaguen los micrófonos. Listo. Para que podamos todos estar sintonizados. ¿Gracias? Bueno, jóvenes. Ahora vamos a realmente hacer un ejercicio de aplicación donde todo esto que les acabo de explicar, que está como en chino para varios de ustedes, por no decir la mayoría, realmente tenga sentido y cómo hacemos nosotros eso, ¿verdad? Digamos que en una empresa que ustedes trabajen como técnicos en operación en operaciones contables, ¿qué tipo de información manejan? A ver, dentro de las evidencias que ustedes me enviaron, había un punto que decía, dígame 3 ejemplos de variables que pueda manejar en el área de contabilización de operaciones contables. Entonces, a ver, ladies, ¿estás ahí? Escríbeme en el chat o a través de tu micrófono un ejemplo de esa variable que colocaste en esa evidencia número 2. Ladies, Narváez. Ladies está tomando agua, creo, que no tiene el micrófono activo. Caroline, ya que tienes la manito arriba,
Dame un ejemplo de una variable que se trabaje en el área de contable. Hola, Caroline. Caroline. ¿Dónde andará? Puede escribirme en el chat, Caroline. José Javier Bustamante. José, ahora sí me escuchas, dame un ejemplo. Profe, la cuantitativa. Ajá, pero dame un ejemplo de variable contable. Bien. Por ejemplo, no sé, número de clientes, volumen de ventas. Dame una variable contable que ustedes puedan trabajar en el área que ustedes están formándose. ¿Cuál podría ser? Digamos que están trabajando, por decir algo, en un almacén de cadenas. Y en el almacén de cadenas nos mandan a colocar, a averiguar el número de artículos con desperfectos, ¿verdad? Ese es un tipo de información que ustedes pueden manejar. Entonces, si nosotros vamos a organizar esa información y ustedes le piden, dígame el número de artículos que tienen desperfectos y preséntemelo de forma organizada. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer a través de esa tabla de frecuencia. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de tabular o de organizar la información a través de esta tabla de frecuencia es recoger la información, ya sea a través de una lista de chequeo, ya sea a través de una hoja de papel donde esté yo anotando las observaciones, de una encuesta, de una entrevista, de cualquier instrumento que me permita a mí recolectar esa información, ¿verdad? Andrea, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a aportar algo? Ay, bueno, profe, lo que pasa es que en el caso, bueno, ya más o menos tenía idea, pero como en el momento me llamaron, no pude contestarle, o sea, pero así como usted dice que de pronto cuando uno, el informe que uno lleva de las cosas que, en las devoluciones, en las ventas, en las compras y todas esas cosas, son cosas que uno frecuentemente tiene que llevar en los informes. Bueno, entonces vamos a trabajar una variable que sea número de artículos devueltos en un mes, ¿verdad? Entonces, número de artículos devueltos en un mes en un almacén de cadena. Por decir un ejemplo con una variable cualquiera. Entonces tenemos este ejemplo. El número de artículos. ¿Qué tipo de variable estoy trabajando en este caso? Número de artículos devueltos en un mes en un almacén de cadenas. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Qué dice Ablemis García? Profe, Profe, Dime. profe, es una variable cuantitativa porque se pueden contar. Porque se pueden contar muy bien. Se expresa de forma numérica, ¿verdad? Entonces, aquí la variable es número de artículos devueltos. Esa es la variable. Ahora, ¿cómo yo capturo esa información? A través de lista de chequeos diarias que yo pude estar aplicando, donde cada vendedor o empleado del almacén de cadena suministraba cuántos artículos eran devueltos diariamente. Entonces vamos a suponer que en el día 1 se devolvieron 6 artículos, que en el día 2 se devolvieron 7, que en el día 3 se devolvieron 2, 1.
En el día siguiente se devolvieron 10. Ahora vamos a colocar que aquí se devolvieron 3, que en el otro día se devolvieron 4, aquí 6, aquí 7, aquí 8. Y así vamos registrando nosotros la información. El número de veces que se devuelve un artículo dentro del almacén de cadena. Entonces, como lo vamos a hacer dentro de un mes, debe haber ¿cuántas observaciones? Porque ¿cuántos días tiene el mes? 30 a 31 observaciones. Exactamente. Entonces debemos haber capturado de 30 a 31 observaciones por los días que tenga el mes que se está trabajando. Entonces vamos a ver cuántos datos ya tenemos aquí. Tenemos 25, nos faltan 5. Vamos a colocar aquí. Que esta es la información que se alcanzó a recolectar. Durante los 30 días del mes se devolvieron esta cantidad de artículos por día, ¿verdad? Cuando ya yo tengo la información recolectada, entonces yo lo que hago es contar cuántas observaciones tengo. En este caso tengo ¿cuántas observaciones? 30 observaciones, porque son la muestra que se sacó para poder saber ese número de artículos devueltos, ¿verdad? Entonces la muestra en este caso viene siendo 30 observaciones realizadas. De los artículos devueltos diariamente. Ahora, ¿de qué manera yo puedo organizar esa información para dar un dato concreto y decir, oye, no, nos están devolviendo muchos artículos diariamente, ¿qué está pasando? Y tomar las acciones correctivas requeridas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es nuestra tabla de frecuencia que nos permite resumir esta información. Entonces, la tabla de frecuencia va a estar compuesta, primero, por la variable XY, segundo, por la frecuencia absoluta, que es FI, por la frecuencia absoluta acumulada, por la frecuencia relativa y por la frecuencia relativa acumulada. Esta viene siendo la tabla de frecuencias que nos va a permitir a nosotros organizar la información que estamos trabajando. Voy a ampliar un poquito aquí las celdas. Entonces ustedes me van a decir a mí, ¿de qué manera podemos organizar información? Tomando los datos de menor a mayor sin repetición, los vamos a ubicar aquí en la columna XY. Vamos a colocar todos los datos de menor a mayor sin repetición. Entonces, ¿cuál es el dato menor en las observaciones que realizamos? ¿Cuál es el dato menor en este caso? El dato menor es 1, ¿no? Un artículo devuelto. Hay 2, quiere decir que yo voy a colocar 2 artículos devueltos. Miren que no estoy colocando las veces que se repite ese dato, sino el dato sin ningún tipo de repetición. Entonces va a ser 1, 2, hay 3, si aquí hay un 3, hay 4, si aquí hay un 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, ¿sí? Hay un 9, pues yo no veo 9, no hay 9, hay 10, hay 11, no veo 11, hay 12, no veo 12, hay 13, no veo 13, hay 14, no veo 14, hay 15, sí hay, escribo es 15, hay 16, no veo 16,
hay 17 sí hay 19, 18, ahí es 19. Ese es el mayor. Entonces aquí el mayor viene siendo 19. Entonces, ¿qué? Profe, usted tiene un 20. Ah, el último es 20. Ah, ok. Entonces aquí coloco 20. Perfecto. ¿Hay un dato que me falte por ahí? Échenle ojito ustedes. Vamos a ampliarle aquí un poquito. Ya parece que están todos, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? La operación que vamos a realizar para poder organizar esta información que tenemos aquí es mirar cuántas veces se repite cada dato en la muestra. En estos 30 datos, que viene siendo la muestra, ¿cuántas veces se repite el 1? ¿Cuántos unos hay en este caso? Solamente uno. Y escribo como frecuencia absoluta 1, porque solamente hay 1. ¿Cuántos 2 hay en este caso? Uno. También hay un 2. También escribo 1 porque solamente hay un 2. ¿Cuántos hay en este caso? Aquí hay 1. Hay 2. Y aquí hay otro 3. Entonces hay 2, 3. ¿Cuántos 4 hay en la muestra de 30? Hay 1 y 2. Yo veo 2. ¿Cuántos 5 hay en esta muestra de 30? Miremos. 1, 2, Hay 4. 3, 4. 5. ¿Hay 5 o 4, 5? 5. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, correcto. ¿Cuántos 6 hay? 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7. Conté yo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Entonces aquí le coloco 7, 6. ¿Cuántos 7 hay? 1, 2, 3, 4, 4 7. ¿Es así? 4. Sí. ¿Cuántos 8 hay? Entonces cuento. ¿Cuántos 8 tengo? Tengo un solo 8. ¿Cuántos 10 tengo? Tengo 1 y tengo 2, tengo 3 10. ¿Cuántos 15 tengo? Uno solo. ¿Cuántos 17 tengo? Uno solo. ¿Y cuántos 20 tengo? Uno solo. ¿Cuántos 19 tengo? Uno solo. Entonces, miren que aquí en la frecuencia absoluta, lo que yo hice fue colocar el número de veces que se repetía cada dato. En la XY coloco los datos sin repetición y en la FI coloco los datos las veces que se repite cada dato. ¿Ok? Las veces que se repite cada dato. El 1 se repitió una sola vez, el 2 se repitió una sola vez, el 3 se repitió 2 veces, el 4 se repite 2 veces, el 5 se repite 5 veces, el 6 se repite 7 veces, el 7 se repite 4 veces y así sucesivamente. Ahora, siempre debemos tener pendiente, en este caso, miren, que la muestra es 30. Entonces, en este caso, como la muestra es 30, si yo sumo toda la columna de la frecuencia absoluta, esta columna de frecuencia absoluta me debe dar también 30. Hagamos la suma. Ayúdenme ustedes allá en sus casas con la calculadora. ¿Cuánto nos sumará esto? Por ejemplo, 1 más 1 más 2 más 2, ¿cuánto va sumando todo eso? Esta suma me tiene que dar 30. Si la muestra es 30, la suma de la frecuencia absoluta también me tiene que dar 30.
Siempre. Da 30, ¿cierto? Señora. Exacto. Entonces, esa es una forma de nosotros comprobar que estamos realizando bien la tabla. Si esta suma me diera menos de 30, entonces estaría mal. Porque si la muestra es 30, aquí la suma también me tiene que dar 30. ¿Listo? Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada tiene como fórmula de cálculo la sumatoria acumulada, como su nombre lo dice. Entonces, aquí voy a utilizar el lápiz para que ustedes vean la operación como tal. Entonces, por ejemplo, 1, siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. En este caso, la primera frecuencia absoluta es 1 y por lo tanto yo aquí voy a escribir 1. ¿Ya? Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, 4 o 14, yo aquí tendría que escribir frecuencia absoluta acumulada número 1, 14. ¿Me hago entender? Lo que me da la primera frecuencia absoluta viene siendo la primera frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada es 1. Ahora voy a proceder a hacer el cálculo de la segunda. Para eso la voy a sumar con la anterior. Es decir, 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 1 más 1 me da 2. Ahora la siguiente. 2 más 1 más 1, ¿cuánto me da? 4. Ahora, 2 más 2 más 1, ¿cuánto me da? 6. Ahora, 5 más 2 más 2 más 1, ¿cuánto me da? 11, ¿cierto? Ahora, 7 más 5 más 2 más 2 más 1, ¿cuánto me da? 18. Y así voy haciendo la suma acumulada. Entonces, 18 más 4 me da ¿cuánto? 22. 22 más 1 me da ¿cuánto? 23. 23 más 3 me da ¿cuánto? 26. 26 más 1 me da 27. 27 más 1 me da 28. 28 más 1 me da 29. Y 29 más 1 me da 30. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada me tiene que dar igual a la muestra y a la sumatoria. Tienen que dar iguales. ¿Se entendió cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? ¿O la repito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Catherine? José, ¿se entendió? Sí, señora. Bueno, entonces ahora vamos a proceder con el cálculo de la frecuencia relativa. Recordemos que habíamos dicho que las frecuencias relativas las expresamos de manera porcentual, tanto la relativa absoluta como la relativa acumulada. Y que para esta nosotros debemos tener una fórmula. Entonces vamos a aplicar aquí la fórmula, voy a pasar una rayita, para poder calcular la primera frecuencia relativa. Recordemos que la fórmula de la frecuencia relativa viene siendo igual a la frecuencia absoluta, Fi, dividido entre la muestra y multiplicado por 100. ¿Verdad? Entonces, para calcular la primera frecuencia relativa, lo que voy a hacer yo en este caso es lo siguiente.
¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? 1, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir 1. Dividido entre la muestra. ¿Cuánto vale la muestra? 30. Entonces aquí escribo 30. Y lo multiplico por 100. Háganme esa operación ustedes allá, por favor, con sus calculadoras. ¿Cuánto da 1 entre 30 por 100? 3,33. Entonces el resultado lo escribo aquí. 3,33. Por ciento, le coloco el signo porcentaje. Acá otra vez viene siendo 1, ya yo sé que esa operación me va a dar lo mismo. Entonces escribo 3,33 y el signo porcentaje. Y así voy haciendo de manera sucesiva. Ahora, 2 entre 30. ¿Cuánto me va a dar a mí 2 entre 30? Hágame esa operación. 2 entre 30 por 100. ¿Cuánto da? 6, ¿qué? 6,66. Nos da 6,66. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo voy a estar calculando las frecuencias relativas. ¿Sí se entiende? Hasta el momento todo bien, ¿Eso? profe, de mi parte. Ok, perfecto. Entonces, voy aquí a proceder a seguir con el cálculo de manera matemática. Entonces, aquí viene siendo 2 dividido entre 30 por 100. ¿Sí da 10? ¿Sí da así? ¿10? No, tiene que dar 6. 2 igual 2 dividido 30. Ahí está. Aquí que no me deja ver eso. Lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces ahí tenemos que nos da 6,67 redondeando. Ahora si yo voy a hacer la misma operación, va a ser 5 igual 5 dividido entre 30 por 100. Ahí tengo mi resultado. Y así sucesivamente. Vamos a ir haciéndolo cálculo por cálculo. Lo dividimos entre 30, que es la muestra, y lo multiplicamos por 100 y ahí nos va dando nuestros resultados. Ahora, ¿qué debemos nosotros tener presente en este caso? Vamos aquí a hacer una cosita que nos faltó. ¿Qué debemos tener presente en este caso? Que al momento de nosotros hacer la sumatoria de toda esta columna, esta sumatoria nos tiene que dar 100. Toda esta columna al sumarla nos tiene que dar 100. Entonces, por favor, ustedes miren a ver si la sumatoria de todos estos datos les da 100. Toda esta suma nos tiene que dar 100. ¿Sí les da 100? Háganlo, por favor. Y me confirman si da 100.
reducido a 100. $3,3 más $3,3 más $6,6 más $6,6 más $16,6 más $23,3 más $13,3 más $3,3 más 10% más $3,3 más $3,3 más $3,3 más $3,3. ¿Cuánto les da? 99,97. Entonces, ahí tenemos nuestro resultado, que se lo redondea a 100%, pero viene siendo 99,97 y se puede redondear al 100%. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder realizar nuestra tabla de frecuencia simple. Ahora, si nos vamos a nuestra guía de aprendizaje, a la que estamos resolviendo, vamos a borrar todos estos mamarrachos, denme un segundito. Ahora sí. Aquí les están primero pidiendo que terminen la guía, terminen la tabla que acabamos de construir en ambos puntos, terminar la tabla que acabamos de construir y construir la tabla. Y luego dar respuesta a los interrogantes. ¿Cómo así que terminar la tabla? Ay, ¿por qué me salgo de compartir? Es que esto... Ok. Entonces, ¿cómo así que terminar la tabla? ¿Por qué no se pone el lapicito? A ver, lapicito. Aquí. Aquí ya yo les estoy dando, ¿qué pulso el mío, niños? Aquí ya yo les estoy dando la XI y les estoy dando la FI. Ustedes tienen que terminar la tabla haciendo la FIA, la FR y la FRA que acabamos de hacer. Lo mismo tienen que hacer en el otro ejercicio, terminar la tabla. Cuando ya terminen la tabla es que pueden dar respuesta al punto A, al punto B, al punto C y al punto D. Sin antes haber realizado la tabla no pueden dar respuesta a estos valores. ¿Ya? Esa es la evidencia número 4 de la guía de aprendizaje, que está activa para que me la envíen a partir de hoy. Asimismo, tienen activa la evidencia número 3. La evidencia número 3 ¿en qué consiste? La evidencia número 3 consiste en lo siguiente. Ay, Dios, me salgo de compartir. Consiste en lo siguiente. Usted aquí enfrente va a colocar qué tipo de variable es cada enunciado. Por ejemplo, el estado civil es una variable cuantitativa o cualitativa. La actitud del cliente es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. Y así sucesivamente. En este cuadro, ¿qué debemos hacer en este cuadro? Relacionar los conceptos. Entonces, ¿qué hace usted allí? Usted lo que hace es, por ejemplo, una variable discreta, entonces busca aquí en las respuestas. Una variable discreta es tal cosa y escoge la respuesta correcta. Usted dice, la 1 corresponde a la E, o la 1 corresponde a la C, o la 1 corresponde a la A, dependiendo de cuál sea correcta. Si va a ser la variable cualitativa, entonces busca la definición aquí de variable cualitativa y la relaciona ya sea con una flechita o también puede escribir 1 corresponde a B o 1 corresponde a C y así sucesivamente, como a usted le quede más fácil. Por ejemplo, o lo puede distinguir por colores, como a usted le quede más fácil o puede hacer más creativo. Entonces yo aquí le había puesto como fecha de entrega el día de ayer, pero se las voy a ampliar hasta el próximo lunes, que cae el lunes, niñas y niños, que cae el lunes 15. Entonces, la fecha de entrega de esta evidencia número 3 y número 4 hasta el día lunes 15. Hasta el día lunes 15. ¿Listo? De junio.
la evidencia número 3, la evidencia número 4. Profe, yo quería hacerle una pregunta ¿Sí? con referente a la evidencia 1 y 2. ¿Sí? Bueno, en mi caso, aquí la luz me ha molestado mucho. Prácticamente había 2 días que no han habido luz. Entiendo. Es más, hicimos hasta un paro para que lograran colocaran la luz porque ya era un transformador que se había dañado. Bueno, y que ahora con las lluvias, la pasamos más sin luz que con luz. Y bueno, aunque eso realmente no es excusa, yo realicé parte del taller de la primera evidencia y como vi que en la parte de abajo usted, porque es que no le había podido comunicarme con usted para decirle que hasta cuándo hay plazo para yo realmente entregar ese trabajo. Bueno, el plazo era hasta el viernes pasado, pero si todavía no me la has enviado, todavía me la puedes enviar. Yo todavía estoy recibiendo evidencia. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profe. De todas Entonces, maneras, más luego, si alguna cosa se lo envío a su correo. envíame la evidencia apenas tengas la posibilidad con luz e internet, ya sea por el WhatsApp o por el correo. Me envías la evidencia. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces quedo atenta. Bueno, jóvenes, yo creo que podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que la grabación va a estar disponible en horas de la nochecita, más o menos en unas 2 horitas que se haga la grabación y se las comparto por el WhatsApp, se las comparto por el correo y les publico también el enlace en el canal de YouTube para que también la vean en cualquier momento que tengan acceso a internet. Cualquier duda, cualquier pregunta, le toman el captura a la duda o a la pregunta de la evidencia que están resolviendo, me envían el pantallazo al WhatsApp y yo les doy respuesta con mucho gusto. Muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias a usted, profe. Cuídense mucho, bendiciones. Amén, profe. Amén, profe. Muchas gracias por todo. Bueno, quedo pendiente.